Durante años guardó silencio, no por cobardía, sino por miedo a que al hablar algo despertara de nuevo. Alejandro Navarro no fue un sacerdote cualquiera. Él cruzó la línea, miró al abismo, y el abismo le respondió con nombres antiguos, voces imposibles y horrores que la Iglesia no se atreve a mencionar. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia, es una advertencia. Bienvenidos a Terror con el Profesor. Suscríbete, deja tu like, un comentario y comparte este caso si aún crees que la fe puede salvarte del verdadero mal. Esta historia no me fue contada, yo la viví. No es una leyenda urbana ni un relato creado para asustar a niños alrededor de una fogata. Lo que ocurrió en ese cuarto, en un pueblo olvidado del centro de México, marcó no solo el final de mi fe, sino el inicio de mis pesadillas. Durante años he guardado silencio, temiendo que al hablar de ello vuelva mi vida por abrir una puerta que me costó cerrar. Pero ya estoy viejo y creo que merezco descansar con el alma ligera. Me llamo Alejandro Navarro. Fui sacerdote durante 35 años. Me ordené en Guadalajara, pero terminé siendo enviado a una diócesis rural, en el municipio de San Ramón, un rincón casi borrado del mapa donde las iglesias están más vacías que los panteones. Era un lugar tranquilo, habitado por campesinos y ancianos que aún rezaban el rosario en náhuatl. Allí aprendí que la fe no necesita catedrales, basta una vela encendida en medio de la oscuridad. Todo comenzó en noviembre de 2007. Era una noche helada con luna llena. Me encontraba en la rectoría leyendo los salmos, cuando sonó el viejo teléfono de disco que casi nunca recibía llamadas. Contesté sin prisa, pero al otro lado de la línea solo escuché respiraciones agitadas. Iba en a colgar cuando de pronto una voz temblorosa habló. «Padre Navarro, soy la hermana Dolores, del asilo. Es urgente. La niña, ella, algo le está pasando». La hermana Dolores era una monja retirada que trabajaba en el asilo Santa Teresa, un lugar humilde que acogía tanto a ancianos como a menores sin familia. Mariana era una de esas niñas. Tenía 14 años, cabello lacio, piel pálida, y una mirada tan madura que incomodaba. Su madre había muerto durante el parto y su padre, un alcohólico violento, desapareció sin dejar rastro. La iglesia se hizo cargo de ella desde que tenía 3 años. Fui al asilo esa misma noche. La neblina era tan espesa que parecía caminar entre fantasmas. Al llegar noté que todas las ventanas estaban cubiertas con sábanas, y la puerta principal tenía una cruz dibujada con sal. Me recibió la hermana Dolores, pálida como la pared, con un crucifijo temblando entre las manos. «Ya no duerme, padre. No come. Habla sola en lenguas que no entendemos. Anoche dijo que usted vendría y que se reiría de usted. No quise asumir lo peor. Tal vez era una crisis psicológica, pero al entrar al cuarto donde tenían a Mariana, supe que estaba equivocado. La habitación olía a morines y algo más, algo que me recordó al humo de incienso podrido. Mariana estaba sentada en una esquina con la cabeza baja. Al levantar la mirada me habló con una voz que no era suya. «Has tardado mucho, Alejandro. Mi cuerpo se heló. Nadie, excepto algunos curas viejos, me llamaba por mi nombre de pila. Me persigné y le hablé con calma, pero ella se puso de pie con un movimiento antinatural, como si no tuviera huesos. Se acercó a mí y sus ojos eran completamente negros, sin rastro de esclerótica. Comenzó a decir cosas sobre mí, sobre mis pensamientos más íntimos, sobre errores que creía haber enterrado en el confesionario. Sabía cosas que nadie debía saber. La hermana Dolores lloraba en silencio. Yo no supe qué hacer. Los siguientes días fueron un infierno. Mariana se volvió más violenta. Aullaba por las noches, se retorcía como si algo dentro de ella la desgarrara. Decía nombres en lenguas muertas. A veces hablaba en arameo, otras en latín antiguo. Yo grabé algunas sesiones con un viejo grabador de cinta. En una de ellas se oye una voz profunda, masculina, que dice: «Ego sum Zabulón, et tu, sacerdos, es meus ludibrium». Yo soy Zabulón, y tú, sacerdote, eres mi diversión. Busqué ese nombre en todos los libros a los que tenía acceso. Encontré una mención breve en un grimorio del siglo XVI que hablaba de un demonio menor que se alimenta de la culpa. Decían que Zabulón podía tomar la forma de un niño para infiltrarse en las almas inocentes. Solicité permiso al obispo para realizar un exorcismo. Me lo negaron. Dijeron que no había pruebas suficientes.
así que actué por mi cuenta. Llevé agua bendita, un rosario, una cruz de madera de olivo bendecida en Jerusalén y, por supuesto, el ritual romano. La primera sesión fue un desastre. Mariana gritó hasta romperse la voz. Los objetos volaban. Una silla golpeó mi costado. Sangré. Aún tengo la cicatriz. La segunda sesión fue aún peor. Comenzó a hablar con la voz de mi madre muerta. Me pidió que la perdonara por haberme dejado solo de niño. Lloré. Perdí el control. Fue en la tercera noche cuando ocurrió lo impensable. Mariana levitó. Lo hizo durante varios segundos. Las hermanas presentes se arrodillaron, llorando. Yo continué el ritual como pude, y en un momento su cuerpo cayó como un saco de carne. Pensamos que había muerto, pero abrió los ojos y sonrió. Una sonrisa cruel, antinatural. Esto no ha terminado, Alejandro. Solo estás calentando el agua del infierno. Pedí ayuda a mí y otro sacerdote, el padre Elías, un exorcista retirado de Michoacán. Vino con sus propios instrumentos, relicarios, reliquias de santos, un fragmento de hueso de Santa Cecilia. Durante 4 días realizamos el ritual juntos. Mariana escupía sangre, gritaba blasfemias, maldecía a todos los santos conocidos. En un momento comenzó a hablar en múltiples voces al mismo tiempo, pero el padre Elías no se detuvo. Y entonces, la tormenta. Esa noche una tormenta se formó encima del asilo. Lluvia, truenos, viento. Las paredes crujían. Las luces parpadeaban. Fue entonces cuando escuchamos el grito más espeluznante que jamás he oído. No salió de la boca de Mariana. Salió del aire mismo. Un alarido que hizo vibrar los huesos. Y entonces, todo cesó. El silencio fue absoluto. Mariana cayó inconsciente. Su cuerpo estaba en paz. Respiraba con normalidad. El padre Elías la roció con agua bendita una última vez y dijo: «No hemos vencido. Solo lo hemos debilitado. Ese ser no se va. Se esconde». Desde aquel día Mariana no volvió a ser la misma. Caminaba, hablaba, comía, pero sus ojos estaban vacíos, como si alguien más mirara desde dentro. El asilo cerró meses después. La hermana Dolores murió de un infarto. El padre Elías desapareció durante una peregrinación a Tierra Santa. Y yo renuncié al sacerdocio, no porque haya perdido la fe, sino porque descubrí que la fe no basta cuando el infierno decide mirar directamente hacia ti. He compartido esto no por valor, sino por necesidad. A veces sueño con Mariana, o con lo que sea que estuvo dentro de ella. En mis sueños me llama por mi nombre y me dice que me está esperando. Si alguna vez escuchas ese nombre, Zabulón, no reces. Corre, porque si te responde, ya es demasiado tarde. Han pasado muchos años desde lo de San Ramón, y aunque renuncié a mi oficio, hay heridas del alma que no se curan con el retiro. Pensé que al dejar la sotana atrás, también dejaría atrás la oscuridad, pero estaba equivocado. El mal no necesita iglesias para manifestarse, solo necesita grietas, y hay grietas en todas partes. Esta es otra historia que preferiría no contar, pero que me sigue como una sombra. Ocurrió en 2012, 5 años después del caso de Mariana. Yo vivía solo, en una pequeña casa en las afueras de Guanajuato. Había logrado una aparente tranquilidad, enseñando latín y escritura antigua a jóvenes seminaristas. Una vida sin gloria, pero con paz. Hasta que una tarde, alguien tocó a mi puerta con desesperación. Era un hombre joven, de rostro consumido y ojos hundidos. Se presentó como Hugo Ortega, un maestro de secundaria. Me dijo que había escuchado de mí a través de un sacerdote de Guadalajara, que su hermana menor Laura estaba en peligro. No quise saber más. Cerré la puerta. Pero esa noche soñé con el rostro de una mujer sin ojos y una voz me dijo: «Ya nos conoces, Alejandro. No huyas». Al amanecer tomé mi crucifijo, una libreta y la llave del viejo auto. Me sentí obligado. No sé si fue fe o culpa, pero partí rumbo al poblado de Jalpa de Cánovas, donde vivía la familia Ortega. Al llegar encontré la casa en ruinas. Techos caídos, paredes agrietadas, imágenes religiosas rotas en el suelo. Me recibió la madre, una anciana con mirada perdida. Dijo que Laura no hablaba desde hacía semanas, que se quedaba sentada en el mismo lugar por días enteros,
que el perro se había ahorcado solo, que las ventanas se empañaban con palabras en latín que nadie escribía. Entré a la habitación de Laura. El aire estaba pesado, casi sólido. Había marcas de garras en las paredes. Ella estaba sentada en una mecedora, vestida con un camisón sucio, el cabello cubriéndole el rostro. Cuando me acerqué levantó la cabeza. Tenía una sonrisa exagerada, casi cómica, y unos ojos tan abiertos que no parpadeaban. «Alejandro», dijo con una voz infantil y burlona. «Tanto tiempo sin vernos». Me arrodillé y comencé a rezar en silencio. Ella empezó a mover la cabeza como si escuchara música. Luego dijo: «¿Recuerdas el asilo? Mariana aún me canta al oído cuando duermes. Salí de ahí con las piernas temblorosas. Estaba claro que esto no era un trastorno común. Le pedí a Hugo que me permitiera hacer una revisión de la casa. En la pequeña habitación de Laura encontré libros escondidos bajo el piso. Textos de alquimia, invocaciones, símbolos demoníacos. Pero había un nombre que se repetía una y otra vez. Belfegor. Belfegor, según algunos textos prohibidos, es uno de los 7 príncipes del infierno. Un demonio de la pereza, pero también del ingenio corrompido. Se manifiesta a través de la corrupción intelectual, disfrazado como una solución fácil a grandes problemas. En algunos relatos adopta la forma de un rostro sonriente y burlón que aparece en espejos o vidrios empañados. Fue en uno de esos vidrios donde lo vi por primera vez. Mientras escribía notas junto a la ventana, el cristal se empañó sin razón, y allí estaba, un rostro deformado con la boca abierta en carcajada, como si se burlara de mí. Me giré, pero no había nadie. Esa noche dormí en la casa. A las 3:17 de la mañana me despertó un sonido de risa suave. Bajé lentamente las escaleras y vi a Laura sentada frente a un espejo, susurrándole a su reflejo. Al acercarme, la imagen del espejo no coincidía. Laura seguía quieta, pero su reflejo me miró directamente a mí. Intenté un primer rito de limpieza. Agua bendita, incienso, sal exorcizada. Laura gritó, pero no con su voz. Fue un chillido agudo, metálico. Luego comenzó a hablar en hebreo antiguo. Dijo cosas sobre la caída de los ángeles, sobre puertas entre mundos, sobre una cifra. 1946. El año de la grieta. Anoté cada palabra. Consulté archivos eclesiásticos. En 1946, un grupo de monjes en Bélgica fue hallado muerto, todos con el mismo símbolo grabado en el pecho, una llave invertida rodeada de ojos. El mismo símbolo apareció en el techo de la habitación de Laura 2 días después. Decidí contactar al padre Salomón, un experto en demonología que había sido apartado por la iglesia por sus métodos extremos. Vino sin dudarlo. Trajo un relicario de San Benito, un frasco con tierra de Jerusalén y un pequeño espejo cubierto con terciopelo negro. Realizamos el ritual juntos. Belfegor se manifestó a través de los reflejos. Las ventanas se agrietaban desde adentro. El espejo cubierto comenzó a latir como si tuviera corazón. Laura hablaba con varias voces al mismo tiempo, todas burlonas, todas sabiendo quiénes éramos. El clímax llegó cuando el padre Salomón rompió el espejo con la cruz. Un alarido se oyó en toda la casa. La electricidad se cortó. El piso tembló. Laura cayó desmayada. Al despertar no recordaba nada. Sonreía como una niña. Jugaba con su cabello. El ambiente se sentía más liviano. Pero el daño ya estaba hecho. El padre Salomón enfermó gravemente días después. Su cuerpo comenzó a deformarse, como si sus huesos ya no supieran cómo sostenerse. Murió en el hospital, entre delirios. Sus últimas palabras fueron: «Cuidado con los espejos. Siguen observando». Hoy, años después, aún evito los vidrios empañados. Me he mudado varias veces, pero en todos los lugares donde aún he estado. A veces, en la madrugada, creo ver una sonrisa que no es mía en el reflejo. Si escuchas una risa baja cuando estés solo, no te detengas a mirar, porque si Belfegor te ve, te recordará. Hay una línea que todo hombre de fe promete no cruzar, un límite invisible que separa lo sagrado de lo profano, lo terrenal de lo infernal. Yo crucé esa línea 3 veces, y aunque escapé con vida, no escapé intacto. Esta será la última vez que hablé del pasado, porque después de este caso me alejé de todo para siempre. No volví a pronunciar una oración, no volví a tocar una sotana, y no volví a mirar a nadie a los ojos durante mucho tiempo. Era 2016. Yo vivía en una pequeña comunidad en el sur de Veracruz, aislado, rodeado de monte y silencio.
Me ganaba la vida traduciendo textos antiguos para una editorial religiosa. Un trabajo tranquilo, pero la oscuridad no olvida con Ninibomimo Chido a quienes han caminado en sus dominios. Una noche una carta sin remitente fue dejada en la puerta de mi casa. Era un sobre viejo, amarillento, con mi nombre escrito a mano. Dentro había una nota escrita con una caligrafía temblorosa. La sangre canta desde las paredes. Ya no somos dueños de la casa. Ven. No decía quién la enviaba, ni dónde debía ir, pero en la parte trasera del papel había un símbolo. Un círculo dividido por una cruz invertida, rodeado de palabras en siríaco. Lo reconocí. Era el sello de Astaroth. Astaroth, uno de los grandes duques del infierno, maestro del engaño, de la manipulación y guardián del conocimiento prohibido. Su presencia se relaciona con obsesiones, pensamientos suicidas y una música que solo los poseídos logran escuchar antes de caer al abismo. Pocos sacerdotes se atreven siquiera a pronunciar su nombre. Yo solo lo había leído en un texto prohibido, guardado en el archivo subterráneo del Vaticano cuando estudié demonología avanzada. Pensé que era una advertencia, una broma. Pero esa misma noche, una llamada interrumpió mi negación. «Padre Navarro», dijo una voz débil. «Soy Camila. Fui una de las niñas del asilo, la que cantaba todo el tiempo. ¿Se acuerda de mí?» Claro que lo hacía. Camila tenía la voz más dulce que había escuchado. Siempre tarareaba himnos mientras dibujaba en los pasillos del asilo Santa Teresa. Me dijo que vivía en un rancho cerca de Catemaco y que su familia había sido atacada por una cosa que canta por dentro. No supe qué significaba, pero la voz de Camila ya no era la misma. Fui, porque ya no tenía opción, porque ese símbolo en la carta era una amenaza o una advertencia. Al llegar al rancho vi que las paredes estaban cubiertas con símbolos garabateados con carbón. Dentro, un olor a madera quemada y sangre vieja. Camila me recibió en la entrada. Había crecido, pero sus ojos seguían siendo los de una niña aterrada. Me llevó a una habitación sin ventanas, donde su padre permanecía amarrado a una silla, desnudo, cubierto de heridas y murmurando oraciones que se convertían en insultos entre dientes. En la pared, escrito con su propia sangre, decía: «Astaroth está escuchando». Esa noche intenté algo que no había hecho desde Belfegor. Me senté frente al hombre poseído, abrí mi Biblia y recité el Salmo 91. Cada palabra parecía retumbar como un golpe en la carne. El hombre dejó de murmurar y comenzó a cantar. Un canto bajo, como un susurro de 1000 voces. Domine, 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 audi vocem meam. Era hermoso y aterrador, como si un coro celestial cantara desde el fondo de un pozo lleno de cadáveres. En ese momento entendí que no estaba poseído por Astaroth. Estaba sirviendo como conducto. El demonio no estaba dentro de él. Estaba usando su cuerpo como un altavoz. Cada vez que hablaba, abría un canal entre nuestro mundo y algo que no debía ser oído. Y el precio era la cordura de todos a su alrededor. Camila me confesó que todos en la casa escuchaban esa melodía incluso cuando él dormía. Que su madre se había quitado la vida 2 días antes. Que el perro dejó de ladrar y comenzó a cantar. Que las paredes lloraban. Me encerré con el padre durante 3 días. No dormí. No comí. Solo recé, leí y traté de encontrar una fórmula de sellado que no fuera del todo condenada por la Iglesia. No quería exorcizarlo. Quería cortar la conexión, romper el canal. Y lo hice, pero a un precio terrible. El tercer día, mientras el canto alcanzaba su punto más alto, recité un pasaje de un manuscrito gnóstico que hablaba de sellar puertas espirituales. Vertí aceite bendito en sus oídos, le cerré la boca con cinta ungida con sal exorcizada y cubrí sus ojos con tierra de camposanto. El hombre se sacudió, gritó, y luego cayó en coma. Al despertar, no recordaba nada. Pero la casa se volvió silenciosa, totalmente, sin grillos, sin viento, ni siquiera el sonido de los propios pasos. Un silencio antinatural, un castigo. El canto había cesado, pero Astaroth había cobrado su tributo. Desde entonces ya no escucho bien. Los doctores dicen que no tengo nada malo en los oídos, pero para mí todo suena amortiguado, como si hablara bajo el agua, como si el mundo estuviera lejos, como si la voz de Dios se hubiera ido para siempre. Esa fue mi última intervención. Nunca más volví a atender un caso, no por miedo, sino por vacío, porque entendí que pelear contra el infierno es como gritarle al mar. No importa cuánto lo intentes, la marea siempre vuelve. Hoy vivo en una casa sin espejos, sin relojes y sin cruces. No rezo, no leo. Solo escribo lo que recuerdo antes de que el silencio me trague por completo. Si alguna vez escuchas un canto hermoso que no puedes explicar, no sigas la melodía, no cantes con ella.
porque puede que sin darte cuenta estés respondiendo una llamada que nunca fue para ti. A veces los demonios no se van, solo aprenden a esperar. Y si este testimonio llegó hasta ti, tal vez no fue por casualidad. Gracias por acompañarme en esta oscuridad. Si quieres escuchar más relatos reales como este, no olvides suscribirte a Terror con el Profesor, dejar tu like y compartir este video. Porque mientras más se habla del mal, más cerca está de escucharte.